Hola chicos, buenas tardes ya. Vamos a continuar con nuestras sesiones. Vamos a seguir trabajando con el tema de las emociones. Ya prácticamente esta es la última sesión que vemos sobre emociones. Bueno, sobre la definición de los tipos de emociones. En la clase anterior, lo último que vimos fueron las emociones, la clasificación de las emociones, o empezamos a ver esta clasificación. Vimos las emociones primarias, de hecho hicieron unos ejemplos de estas emociones primarias. El miedo, por ejemplo, cuando experimentaron miedo, sorpresa, asco, aversión, ira, alegría y tristeza. Que estas 6 emociones va a depender, claro, del autor. Nosotros vamos a considerar como emociones primarias o la clasificación de las emociones primarias. Entonces todas estas emociones son las que nosotros tenemos y experimentamos por lograr siempre. Vamos a continuar con las emociones. Bueno, con estas emociones tienen diferentes funciones. Vamos a seguir trabajando con nuestras emociones, que vamos a considerar como 6, como nuestras emociones primarias, pero cada una de estas emociones primarias tiene una función específica. Ya en la presentación, en la diapositiva anterior, vimos más o menos cuáles eran las reacciones ante este tipo de emociones. Su función, por ejemplo, del miedo, pues es una anticipación a una amenaza. Nos puede generar cierta protección. ¿Por qué? Porque si nosotros le tenemos ya por experiencia a lo mejor algo que nos genera miedo, una situación puede ser una situación compleja, el ejemplo que yo les he dado siempre, a lo mejor cuando vamos por la calle y de repente vemos a un perro y si anteriormente ya nos ha mordido ese perro, nos ha correteado, lo que haya sido, nos genera miedo el verlo. Entonces, este miedo pues, nos va a traer ¿qué? ¿Qué va a causar en nosotros? Pues una sensación, una anticipación de esa amenaza, lo que puede pasar. Sé que me puede corretear, me puede morder, ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor mi conducta va a ser esquivarlo, irme por otro lado, tener más cuidado cuando paso por ahí. Entonces me genera una situación o su función es de protección, protegerme. El miedo regularmente nos ayuda a protegernos de algo. Le repito, el miedo regularmente lo experimentamos en situaciones peligrosas. Entonces, esa situación peligrosa o ese miedo hace que yo tenga más cuidado al hacerlo. Un miedo irracional, por ejemplo, puede generarme ya problemas o conflictos. Cuando me subo a un juego mecánico, me genera miedo. Pero, pues bueno, sé que hay ciertas medidas de seguridad, sé que no, bueno, esperemos nunca nos suceda nada. Entonces, pero está latente el miedo. Pero regularmente para el sistema adaptativo, el miedo nos genera ese, ten cuidado, o sea, es el que te previene, te protege de algo que te puede pasar. La sorpresa es un sobresalto o asombro, nos orienta hacia algo, ajá. Algo que me genera sorpresa pues de inmediato, hasta por ejemplo vemos, me llama la atención, lo quiero hacer, no sé, me lleva hacia una conducta específica o hacia algo que me está generando esa sorpresa, es algo nuevo. Entonces, muchas cosas nuevas nos han orientado a hacer ciertas actividades que generan otra situación más compleja, pero a lo mejor en ocasiones buenas, el hacer algo nuevo, experimentarlo, no sé. La aversión es el disgusto o es el asco, entonces me genera una sensación de rechazo, algo que la aversión simplemente es rechazar algo o alguien, entonces evitar. Ira, rabia, enfado o furia. Entonces, la ira pues, me genera a veces una situación de destrucción. ¿Por qué? Porque enojado puedo decirle algo a alguien que en su momento era importante para mí, pero en ese momento pasó algo, pero no pude controlar mi ira y le dije algo que lo ofendió, algo que lo lastimó. Entonces, mi amistad con esa persona puede verse truncada. Entonces, la ira pues, tiende a la destrucción. Ajá. La alegría, diversión o bienestar simplemente es reproducir lo que a mí me genera alegría. ¿Qué reproducción? Hacerlo nuevamente. Si algo me genera alegría, pues bueno, lo vuelvo a hacer, lo repito, porque me genera un gusto, me genera ese sentimiento agradable. Es todo lo contrario al miedo. Ajá. Evito, protección, me protejo. La reproducción pues, es seguirlo haciendo. Tristeza, pues es el pesimismo a veces o la pena. Me reintegra. ¿Qué pasa? Pues después de una situación compleja, que paso por una tristeza, una situación que me hizo sentirme triste, lo que hace es reorientarme, reintegrarme, superarlo y seguir adelante. Entonces la reintegración, esa tristeza. Tal vez una persona me hizo daño, entonces ¿qué pasa? Pues es una situación que a lo mejor ya dejo de lado esa amistad o esa persona
y sigo con otras personas. Esa reintegración, búsqueda de nuevas situaciones, de nuevas personas o de nuevos grupos. Las emociones secundarias son un grupo de emociones que sigue a las anteriores. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica del miedo, después podemos sentir las emociones secundarias de amenaza o enfado, dependiendo, claro está, de la situación que estemos viviendo. Las emociones secundarias son causadas por normas sociales y por normas morales. O sea, les digo, a lo mejor lo que hemos ido aprendiendo. Las emociones primarias es algo que ya traemos de manera innata, es como ya venimos cargados con las emociones que nos protegen o que nos ayudan a adaptarnos. Y las emociones secundarias, pues bueno, van a estar influenciadas por las normas sociales y las normas morales. Amor, sumisión, decepción, remordimiento, desprecio, agresión, optimismo. O sea, son las emociones secundarias. Aquí hay una ruleta más grande todavía. El sentirme confundido, alegre, no sé, optimista, algo decepcionado, frustrado, no sé, o sea, furioso, o sea, todas las emociones que le siguen a las básicas. Por ejemplo, aquí manejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ira, todas las emociones secundarias que me pueden traer. El miedo, todas las emociones secundarias. La sorpresa, la felicidad, la tristeza y el asco, todas las emociones secundarias que me puede generar, pero partiendo siempre de una base. Es como la combinación de los colores que ustedes tuvieron a lo mejor en su momento en la clase de artes. Existen colores primarios y la combinación de esos colores primarios me generan más colores. Es algo similar aquí. Tengo emociones primarias que a veces la combinación de esas emociones me generan todavía más emociones que son las secundarias. Aquí podemos ver otro ejemplo, las emociones básicas. En las emociones secundarias son las que siguen a las emociones básicas, y también tenemos las emociones sociales o aprendidas, ya lo habíamos comentado, ¿no? Son aquellas que ya vamos a aprender. Por ejemplo, el orgullo, nos enseñamos a ser orgullosos por esas influencia social. La vergüenza, cuando éramos pequeños, o bebés o de pequeñas edades, a lo mejor hasta los 3 años, pues no sentíamos vergüenza por bailar, por gritar, por lo que sea. Ya después nos fueron enseñando esa emoción de la vergüenza. Es una emoción aprendida, porque nos la fueron enseñando a través de que nuestros padres decían no lo hagas, o las mismas burlas fueron desencadenando a nosotros el sentir esa emoción de vergüenza. Otro tipo es dependiendo del grado en que las emociones afectan el comportamiento del sujeto. Se pueden dividir en emociones positivas o emociones negativas, o también las emociones ambiguas. Las emociones positivas, ¿qué pasa con estas? También se conocen como las emociones saludables, porque afectan positivamente el bienestar del individuo que las siente. Favorece la manera de pensar, razonar y de actuar de las personas. Por ejemplo, la alegría, la satisfacción, la gratitud provocan una actitud positiva frente a la vida y nos hace sentir experiencias que nos ayudan a sentirnos bien. Entonces la alegría pues, nos genera ese positivismo hacia la vida. El sentirnos bien nos hace repetirlas, entonces favorecen o nos favorecen a nosotros, nos traen emociones saludables, las emociones positivas. Interés, amor, alegría, serenidad, gratitud, esperanza. Las emociones negativas, por lo contrario, afectan negativamente al bienestar de las personas. También se le conoce como emociones tóxicas y suelen provocar el deseo de evitar o evadirlas. El miedo o la tristeza son algunos ejemplos. Entonces, sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de emociones en pequeñas cantidades también, pues, no son tan perjudiciales. De hecho, forman parte de este proceso de aprendizaje, ya que gracias a ellas nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar las consecuencias que tienen ciertas conductas y no exponernos a esos contextos. Por ejemplo, el miedo a quemarme, se me ocurre. Pero ese miedo pues, es de una experiencia que en su momento me generó un daño físico. Entonces ahora lo evito el fuego o tengo más cuidado. Entonces, en pequeñas cantidades, estas emociones negativas también nos pueden ayudar, pero ya en grandes cantidades, todo en exceso, como dicen por ahí, ya nos afecta, nos puede generar, o son las emociones tóxicas. Ahorita está muy de moda eso, ¿no? Las novias y los novios tóxicos. El novio tóxico es aquel que me perjudica, me trae consecuencias negativas. Aquí podemos decir, los monstruos sí existen, viven en nuestro interior y se llaman emociones negativas: miedo, tristeza, envidia, egoísmo, orgullo, culpa o ansiedad.
Las emociones ambiguas. Estas emociones ambiguas se conocen también como emociones neutras, pues no provocan emociones negativas ni positivas, ni saludables ni no saludables. Por ejemplo, la sorpresa es una emoción neutra, no nos hace sentir ni bien ni mal. La existencia de estas emociones deja claro que somos animales complejos y que nuestra experiencia presenta muchos matices. O sea, simplemente nos genera esa situación de sorpresa, pero no nos afecta ni positiva ni negativamente. Están las emociones artísticas. Algunos autores también han hecho referencia a estas emociones y son aquellas que se producen gracias a distintas manifestaciones artísticas, como por ejemplo la música o la pintura. Así, al escuchar una canción podemos sentirnos muy felices o muy tristes, pero esa sensación será cualitativamente diferente a la felicidad o la tristeza que se experimenta ante otra experiencia, ya que se vive un contexto artístico mediado por símbolos y atribuciones sobre las intenciones del autor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vemos una película que nos hace llorar, pero bueno, nos hace sentirnos tristes que después podemos llorar, pero esa tristeza no es la misma tristeza que experimentamos a lo mejor cuando fallece un familiar, o una situación más que nos ocurre en otro contexto. Entonces podemos ver estas emociones artísticas, pero simplemente en ese contexto, en el contexto de una película, de una obra de teatro, de una representación. Sí me genera tristeza, pero es una tristeza diferente a la que me puede generar otro contexto. Y las emociones sociales. Estas emociones sociales no se refieren a las emociones culturalmente aprendidas, sino que es necesario que haya otra persona presente o de lo contrario no pueden aflorar. Por ejemplo, la venganza, la gratitud, el orgullo, la admiración, son emociones que sentimos respecto a otros individuos. Entonces, se necesita otra persona. Como pueden ver, las emociones pueden repetirse, pero simplemente estos tipos de emociones, pues también lo que quiero que entiendan es que una emoción social puede ser la vergüenza, que también es una emoción tal vez secundaria, pero necesita de otra persona o el contexto va a influir en la forma en la que se presenta. Y las emociones instrumentales. ¿Qué son estas emociones instrumentales? Son aquellas que tienen como fin u objetivo la manipulación o el propósito de lograr algo. Son complicadas de reconocer porque puede parecer que son naturales, sin embargo son emociones forzadas y esconden una intención. Les puse una imagen de una niña, ¿no? Que a lo mejor está haciendo ojos de tristeza, cuando a lo mejor no lo está, pero quiere obtener algo, a lo mejor un dulce, un juguete o algo a cambio. Entonces nuestras emociones, esas son la forma en la que los utilizamos, son emociones instrumentales para obtener algo, como nos dice aquí, no son naturales, sino tratamos de presentarlas para lograr un fin. La relación entre emoción y conducta. Nuestra conducta es el resultado de una mutua interacción cognitiva. La relación hasta aquí, con las emociones instrumentales terminamos de ver los tipos de emociones. Ahora, ¿cuál es la relación de emociones y conducta? Pues nuestra conducta ya lo habíamos mencionado. Está ligada a las emociones porque viene esa integración cognitiva. Las emociones primitivas tienen una gran influencia en nuestra conducta. No obstante, es posible cierto control sobre ellas, pero requiere condiciones especiales, entrenamiento para poderlas controlar. Entonces, nuestra conducta va a depender también, nos va a ver muy influenciada por nuestras emociones. Un claro ejemplo, el miedo, conocido y experimentado por todos y no siempre superado. En el caso incluso en plena actuación de una autoconciencia, y la experiencia puede no ser suficiente para poder superar acciones innatas, huida o parálisis. Por ejemplo, el miedo a un ratón es muy pequeño, no nos puede generar una situación grave, pero no podemos controlar a veces ese miedo y lo que hace es huir de esa situación. La empatía pues, nos ayuda a tener entender a las demás personas y por ende actuar de cierta manera. El primero se dice conocer. Conozco los sentimientos de la otra persona, el sentir lo que el otro está sintiendo y responder compasivamente ante la situación que está experimentando. El control conductual, simplemente controlarme ante ciertas situaciones, no verme rebasado. La motivación me motiva a hacer algo, la misma emoción se ve influenciada por esto. Y la influencia de la autoconciencia de las emociones, el saber que estoy experimentando. Entonces, ¿qué quiero que hagan? En esta última, tomando en consideración los tipos de emociones desde las primarias, quiero que hagan un mapa conceptual, necesito que hagan un cuadro sinóptico de las emociones o de los tipos de emociones.
Entonces, cuadro sinóptico, por favor, de los tipos de emociones.